Como que al principio no se oía. Qué gusto verte, mi niño. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Una disculpa por el retraso, tuvimos que hacer unas votaciones, no podíamos retirarnos del pleno, pero saludo con gusto a los medios de comunicación que nos acompañan, por supuesto a la transmisión que hacen las redes sociales del Senado de la República, y saludar por supuesto a mi compañera Silvana Beltrones, y en un momento se incorporará con nosotros el senador Miguel Ángel Mancera. Por supuesto, darles la bienvenida a Juan José Olvera López, magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, al doctor José Antonio Aquiahuatl Sánchez, director general de la Universidad Nova de Ciencias Jurídicas, a Orlando Camacho, director general de la Fundación México SOS, a Carla Jacinto Romero, sobreviviente del delito de trata y representante de la Fundación Camino a Casa, a Nayeli Gutiérrez, presidenta de AMAC, a Rodrigo Moreno, representante de la revista Valores, y por último, pero no menos importante, a Guadalupe del Carmen Carrasco, sobreviviente de trata y presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, con quien hemos formado una alianza desde el Senado para concientizar al público sobre este aberrante delito. Hemos convocado esta reunión y a esta rueda de prensa en el marco de los 10 años desde la publicación de la Ley General de Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección de asistencia a las víctimas de estos delitos. Una piedra angular para combatir esta forma de esclavitud moderna, porque además de hacer justificables todas las violencias a los derechos humanos infringidas por tratantes, se centra en lo más importante, las víctimas. Se centra en la reparación de las heridas de las y los sobrevivientes que la trata les ha dado, han sufrido, para que puedan mirar hacia el futuro con esperanza y lograr reintegrarse socialmente a nuestra convivencia. Desde este Senado y de la mano de la Comisión Unidos contra la Trata, hemos buscado visibilizar algunos de los retos que aún perduran en la implementación de esta ley. Quiero hacer mención solo de algunos porque afortunadamente cada vez son menos, pero hemos insistido en la homologación de la ley en los estados. Todavía nos falta Campeche y Baja California Sur. Desde aquí, nuestra solicitud para que los congresos locales hagan lo propio y puedan homologar esta ley. También decirles que la mayoría de los gobiernos en el país, estos gobiernos estatales, no han cumplido con la obligación de construir refugios para quienes han logrado escapar de los sofocantes redes de trata. Solo hay 6 estados, y también lo quiero mencionar porque hay que reconocer este impulso, que sucede algo muy ambiguo porque en Campeche no está armonizada la ley, pero tienen un refugio estatal. Entonces, bueno, ojalá y los demás estados puedan tener sus refugios. En este momento solamente acataron el artículo 14 de la ley Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, como ya les había comentado, Campeche. Hoy reiteramos este llamado para que se pueda ampliar esta convocatoria a los gobiernos estatales y a los congresos para que se haga la ley una realidad. Lo que está pasando es que desafortunadamente ahí está la ley, pero no todos la implementan o la acatan. Por eso estamos en esta conmemoración a 10 años, que seguramente podríamos mejorar, pero que creemos que tuvo un diseño importante y se puntualizó lo que se requería. Es por eso que hoy nos reunimos con expertos académicos y el magistrado para que nos compartan cómo desde el Poder Judicial se han apreciado los efectos de esta ley para combatir la trata efectivamente y reparar el profundo daño, como les dije, que causa la explotación de las personas. Quiero, por supuesto, concluir agradeciendo a la Comisión Unidos contra la Trata, a los magistrados y representantes de las sociedades civiles por acompañarnos, por su gran labor, por su lucha incansable, porque de verdad apoyar a una persona que ha podido salir de este maltrato es de reconocerse. Quiero ceder la palabra a Guadalupe del Carmen Carrasco Álvarez, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. Adelante, Guadalupe. Muchas gracias a todos.
Bueno, quiero primeramente agradecer a Dios, a mi madre y a Rosy Orozco, a los magistrados y jueces que juzgan con sensibilidad. Aplaudo también el compromiso y la valentía de las personas que de alguna manera hacen posible que día con día la lucha contra la trata avance. Les voy a explicar un poco de mi etapa de víctima. En esa etapa estaba bastante vulnerable, con gentes que me ofrecían la posibilidad de realizar mi gran sueño. Quizás fue mi perfil familiar, de éxito, o la rebeldía de la juventud, mi perfil socioeconómico, tal vez la falta de atención. Quiero decirles que me engancharon bajo una falsa oferta de empleo en un concurso de belleza en el año de 1985. A mí se me coaccionó, perdí mi libertad, sufrí hambre, sed, frío, violaciones sexuales, trabajo forzado, además de que me sumí en una total esclavitud, en donde existía una especie de estimulación de autoculpabilidad y la dependencia. El miedo inducido e inseguridad era como una alternancia entre amabilidad y amenaza. Esto producía un desequilibrio mental. Sufrí de la esclavitud psicológica y moral, en otras palabras, un llamado trastorno de despersonalización. Fui sometida a un sistema físico, psicológico, con diversos métodos de tortura física y psíquica. Eso nos llevó a una anulación de la personalidad. Con esto quiero decir que fui parte de un método de enganche en el que desde el año de 1989 se institucionalizó un sistema de captación de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes sin experiencia sexual previa, empleando el otorgamiento de becas para el desarrollo de habilidades y destrezas musicales, en donde se nos sometió a presiones físicas y psicológicas, el grooming para normalizar las relaciones sexuales con el líder, y así se nos incorporaba al grupo de manera permanente. Éramos sometidas a un proceso de disociación y a una forma de vida basada en premios y castigos, hasta anular nuestra voluntad y normalizar el castigo psicológico y físico. Quiero mencionar rápidamente el modo de operar. Existía una captación, una audición, una sustracción del entorno familiar, un aislamiento afectivo y social, una privación inicial de la libertad, inducción a sostener relaciones sexuales mediante violencia psicológica y sometimientos a condiciones de mendicidad, castigos físicos, sometimiento a violaciones sexuales personales y colectivas, la instrumentación de la ocultación de bienes y, ya fuera del grupo, a la persecución con amenazas a familias e hijos. Al lograr escapar tuve miedo, todo fue un caos, un circo mediático. No tuve asesoría jurídica, apoyo psicológico. Fui revictimizada muchas veces en los medios de comunicación. No había ley de trata, mucho menos tuve un juicio y tampoco verdad y justicia. Es decir, el Estado mexicano fue responsable de una violación generalizada de derechos y conmigo otras al menos 35 víctimas más, entre niñas, adolescentes y jóvenes con habilidades artísticas, quienes fuimos captadas, y que puedo decir que hasta la fecha no se han adoptado medidas
adecuadas para prevenir, juzgar y, en su caso, sancionar las violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes jóvenes que teníamos aspiraciones o habilidades artísticas en el ámbito laboral artístico, ya que a pesar de las denuncias difundidas a través de los medios de comunicación y las realizadas ante las autoridades mexicanas, estas no fueron investigadas, negándonos el derecho, como ya dije, a la verdad y a la justicia, la reparación del daño y la garantía a la no repetición. Esto generó también que víctimas guardaran silencio y se abstuvieran a los procesos judiciales, profundizando así la impunidad en el sistema de justicia. Esto también lo quiero atribuir al sistema de poder a quienes dominan los diferentes espacios artísticos. Pero bueno, ahora quiero contarles un poco de mi etapa de sobreviviente y sé que ante la adversidad, ahí estuvo siempre mi madre, mi apoyo incondicional, y quiero decirles que sin importar cómo nos golpeen, siempre hay formas de levantarnos. Yo busqué refugio en el arte, el deporte y la danza. Me hice experta en algunas de esas actividades y bueno, regresé a la universidad a estudiar periodismo, realicé actividades deportivas y bueno, viví mucho tiempo de esas actividades. Se puede decir que realicé una terapia ocupacional. Hoy, en mi etapa de superviviente, como yo me denomino ahora, agradezco esta segunda oportunidad que me da la vida de poder realizar este propósito, de poder restaurar a los que como yo perdieron la libertad. Y quiero decirles que ahora ayudo a ponerse de pie, como ya dije, a los que sufrieron ese abuso, colaborando en los refugios para sobrevivientes de trata, y ayudo a ese niño y a esa niña a recuperar esa imaginación y creatividad, creando esos cuadros de naturaleza muerta. Los ayudo a recuperar esa confianza con cada patada en la práctica de defensa personal, y también a las ganas de seguir adelante con cada juego. Gracias a Rosy Orozco por la confianza y oportunidad que me das para que siga con este propósito en Comisión Unidos contra la Trata. Gracias por esa transición en donde seguiré trabajando en la restauración integral de las y los sobrevivientes y no permitiré que nada se interponga en ella. A todos y todas ustedes, gracias por su valentía, por aportar su granito de arena desde sus trincheras. Tenemos un reto muy grande contra nuestros niños y niñas y adolescentes, ya que actualmente el ser humano está cada vez más cegado por la avaricia, la soberbia. Ni siquiera se da cuenta el daño que hace. Se vuelve más indiferente. Tenemos mucha juventud luchando por falsas ideas de éxito, pocos valores familiares. Pensemos en qué podemos hacer desde nosotros como ejemplos y empecemos desde nosotros y nuestro entorno y hagámonos virales. Gracias por ese gran equipo de trabajo de Comisión Unidos contra la Trata, por esta oportunidad de darme voz y hacerme parte de esta organización, por darme esa hoja en blanco, por reescribir mi historia, por tener la confianza de darme a ese bebé, como le dice Rosy, porque ahora he comprendido lo que significa pasar de víctima a sobreviviente y ahora a superviviente. Muchas gracias. Voy a dejar en el uso de la palabra a la senadora Silvana Beltrones. Le doy la bienvenida al senador Mancera y me reincorporo de inmediato. Tengo que fijar postura del Grupo Plural, pero vuelvo en unos instantes. Adelante, Silvana.
Gracias, querida Nancy. No quiero ser repetitiva, pero saludo a todos los que me acompañan en esta mesa. Muchas gracias por su trabajo y todo mi reconocimiento. A mí me da mucha alegría estar con ustedes el día de hoy, celebrando los 10 años de esta ley general que ha significado una luz de justicia para miles de víctimas del horror de la esclavitud moderna que es la trata de personas. Gracias a esta ley se ha podido armonizar la acción de la justicia local y federal, y se han homologado criterios, se han logrado resultados concretos, como lo demuestra el estudio de casos realizados por el magistrado Juan José Olvera López. Por ejemplo, sabemos que esta ley se han resuelto al menos 1,013 resoluciones contra tratantes de personas, esto solo en el plano federal. También hemos obtenido información muy valiosa para la elaboración de política pública que combata a raíz este mal, como las rutas de tratantes, los tipos de delitos más usuales, su concentración geográfica, entre otros. Sin embargo, como ya lo dijo mi compañera Nancy, pues aún hay tareas que debemos fortalecer, como por ejemplo hacer valer los derechos de las víctimas o atacar la demanda de los consumidores de trata. Hago votos para que podamos tomar las lecciones aprendidas en estos 10 años y se tomen acciones concretas en consecuencia. Y para ello tiene que ser acciones desde el legislativo, fortaleciendo, enriqueciendo esta ley, y desde el ejecutivo, implementando el Programa Nacional contra la Trata, que por cierto ya tiene un retraso de 4 años en su publicación. Mis felicitaciones y reconocimiento nuevamente para todos aquí presentes por su compromiso por esta causa que tanto merece ser luchada y en la que yo creo que apenas estamos empezando. Muchas gracias y cedo la palabra a mi compañero senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, Silvana. Muy buen día a todas y a todos ustedes. Quiero primero agradecer por la convocatoria a las organizaciones que han estado involucradas en esta tarea. Obviamente hoy también saludar este estudio que se ha realizado con la Universidad Nova, con la parte de Comisión de Unidos contra la Trata, la participación, por supuesto, también del magistrado Juan José Olvera López, que se vuelve fundamental en el trabajo que se presenta. Me parece que lejos estamos de lo que fueron los inicios de este combate, del combate a este delito. Lejos estamos de cuando solamente se hablaba del lenocinio, lejos estamos de las primeras resoluciones en donde no se alcanzaba a comprender esta diferenciación, ni las modalidades, ni las partes específicas, la dificultad probatoria, las formas de presentación en razón de si se trataba de mujeres, si se trataba de niños, si se trataba de hombres, si se hablaba de la parte laboral. Y este trabajo que hoy se presenta parece que aborda de manera amplia todos estos temas. Yo estoy convencido que hay que hacer un análisis detallado porque vienen muchos temas muy importantes. Nos explican aquí obviamente el tema de las rutas. Hoy podemos tener estadística, hoy podemos tener mucho más información de la que se tenía en esos inicios, cuando arrancamos apenas con los primeros operativos, cuando se rescataban a las primeras víctimas, que hoy muchas de ellas están empoderadas y que muchas de ellas están en trabajos difundiendo mensajes y que hoy pueden dar testimonios y que hoy están precisamente luchando también en contra de este delito, un delito pues global, uno de los delitos más importantes económicamente para la delincuencia organizada. Y en la parte específica de este trabajo, yo lo voy a revisar con mucho cuidado porque es acucioso en cuanto a hablarnos de los tipos penales, de las consideraciones de los tribunales, que se vuelve bien interesante simplemente de ver algunas de estas tareas a las que se dieron en los temas mismos, en la forma de captación,
nos hablan de las diferentes formas de captación, la captación que tiene que ver con el engaño, la captación, es decir, cuando se hacen ofertas de trabajo, ya nos platicaron aquí una vivencia pues también de esta forma que es el engaño, pero hay otras que es la relación de pareja, que es otra forma también de captación, una más que tiene que ver con el propio parentesco, etcétera. O sea, una serie de análisis que después también se van a la parte de el análisis mismo de la forma probatoria. ¿Cómo están viendo los tribunales si se está acreditando o qué está faltando para acreditar? Porque viene una buena referencia a donde se han dado sentencias absolutorias, porque no se pudo establecer con precisión esta frontera tan delgada que puede haber entre la prostitución misma, en un evento totalmente consentido, y la falta de ese consentimiento a través de ese enganche y, por supuesto, de la coacción de la trata misma. Entonces, es un trabajo muy importante, es un trabajo que hay que revisar, un trabajo que, por supuesto, como decía mi amiga la senadora Beltrones, pues puede dar oportunidad de afinar. No se trata de modificar la ley por modificarla, cuidado, porque si modificamos la ley puede haber riesgo. Yo lo he platicado mucho con Rosy Orozco también. O sea, trabajo nos costó de más al principio, cuando era bien difícil, cuando no había todavía siquiera sentencias, como para que ahora pudiéramos dar un giro y tener otra vez una complicación. Pero sí afinar en todo esto que se nos está diciendo, ojo, porque no se está llevando a cabo o no se están llegando los asuntos a donde debieran llegar porque faltó en estándares probatorios, etcétera. Entonces, por eso nosotros pues reiteramos nuestro compromiso de trabajo, de análisis, de estudio y felicitamos la tarea de este esfuerzo que han realizado. Enhorabuena, porque de verdad es un trabajo bien interesante que se realizó sobre el delito de trata de personas. Muchas felicidades. Gracias, senador. Ahora cedo el uso de la palabra al doctor José Antonio Aquihuatl, director general de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas y extitular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Primeramente, agradecer la presencia de los senadores Nancy de la Sierra, Miguel Ángel Mancera y Silvia Beltrones por recibirnos aquí en el Senado, y principalmente también agradecer al magistrado Juan José Olvera López, que es el artífice y también el que realizó este análisis de casos de resoluciones del Poder Judicial del año 84 al 2022 en marzo. También agradezco la presencia de Orlando Camacho, director general de SOS, a Carla Jacinto Romero, sobreviviente y representante de la Fundación Camino a Casa, y a Guadalupe del Carmen Carrasco Álvarez. Pues bueno, para mí es un honor, como director general de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, ser una plataforma para dar a conocer este trabajo no solamente entusiasta, sino también profesional del magistrado y de su equipo de trabajo, donde nos da oro molido a la gente que trabajamos contra el tema de trata de personas. Este trabajo de análisis no solamente nos da una numeralia, no nos da solamente referencias, sino nos habla de una fotografía social que tenemos a partir de resoluciones estudiadas, de datos duros que son tomadas de declaraciones de víctimas, de tratantes también procesados, y también, lo principal, pues datos para poder abarcar diferentes aristas en temas de trata de personas, desde la prevención, desde la procuración de justicia, desde la administración de justicia, y también para el tema de atención personalizada a las víctimas de este delito. Datos importantes de este análisis y comentar es el hecho de que la trata de personas en sus diversas modalidades pues nos da una numeralia real, por lo menos en estas más de 1000 sentencias analizadas por el magistrado, teniendo
que el parámetro en cuanto al sexo, pues sigue siendo el sexo femenino, casi un 80% las víctimas de este delito. También algo que nos sorprende y nos pudiera, por lo menos en lo personal y con la experiencia en procuración de justicia, es que pensaríamos que el tema de trata de personas, las víctimas en su mayoría podrían ser o alto índice adultos. El tema de análisis que también el magistrado nos proporciona, pues nos da datos como que el 52% únicamente eran mayores de edad y cerca del 47.45% siguen siendo menores de edad víctimas de este delito. El tema de análisis que el magistrado excelsamente realiza es no solamente darnos material y, como insisto, una fotografía social con datos duros, es establecer diversos criterios, principalmente en la parte de que nos da auge para saber y pensar cómo están resolviendo, por lo menos en estas más de 1000 sentencias o resoluciones, los tribunales o jueces o magistrados de orden federal. Sabemos que, como bien lo dice el magistrado en este estudio, de más de 1000 resoluciones, pues no abarca la totalidad de las que pudieran haber sido por trata de personas, porque el rango de búsqueda se da a partir de palabras claves como trata de personas, y por eso pudieran haber algunas que escapan a este análisis, pero el análisis tiene una medición y una cuantificación muy real y también muy académica, y también desde la parte jurídica. Nos habla desde la parte de captación, ¿no? Siendo Tlaxcala y algunos casos Puebla, los lugares de captación de mayor incidencia, y también como datos duros que están tomados de las resoluciones o declaraciones de las propias intervinientes, la Ciudad de México sigue siendo, ¿no?, el objetivo o el lugar a donde llegan la mayoría de estas personas. Pero también en la parte de este análisis que hace el magistrado, podemos establecer y extraer como oro molido el hecho de qué está pasando con las investigaciones en el tema de trata de personas. Con lo que vamos viendo en el análisis de resoluciones, nos vamos dando cuenta que también los criterios e interpretaciones de los órganos jurisdiccionales nos están dando pauta para que pensemos en que no siempre la investigación puede ser la que esté deficiente. Tenemos que pensar que hay investigaciones que fueron realizadas de manera profesional, que fueron realizadas con todo el ímpetu y todas las cuestiones legales, jurídicas, periciales, pero por un criterio que están tomando a partir de esas resoluciones en estudio algunos órganos jurisdiccionales, pues bueno, se están concediendo los amparos o se está estableciendo que no se acreditan en su totalidad los tipos penales de las modalidades de trata de personas. Esta parte, por ejemplo, un dato que suma relevancia es cuando hablamos del factor de vulnerabilidad de las víctimas. El magistrado excelsamente en esta parte de vulnerabilidad establece cómo los órganos jurisdiccionales, al momento de entrar al estudio de esta vulnerabilidad, establecen de tajo que la parte económica o la situación económica de las víctimas no es un elemento que pueda darse por hecho, ya que a nivel nacional el 46.2% ¿no?, se encuentra en un estado económico grave. Entonces, cosas como esas que vamos resolviendo o que vamos viendo cómo lo están resolviendo los órganos jurisdiccionales federales, pues nos da una pauta para ir viendo desde la materia de procuración de justicia, para que procuradurías y fiscalías y también asesorías jurídicas, tanto particulares como de gobierno, pues vayan poniendo énfasis en este oro molido que nos entrega el magistrado en este análisis, para que las investigaciones vayan cubriendo estos criterios donde los órganos jurisdiccionales están resolviendo de esa manera. Otro punto que también el magistrado toca en la parte de lo que tiene que ver con los medios de prueba o los indicios que se recopilan en los llamados tables, en operativos que se realizan para poder llevarlos a judicializar, pues bueno, nos encontramos que dentro de los criterios jurisdiccionales algunos órganos están estableciendo que estos lugares que son públicos al ingreso de la gente, pues bueno, resultan que se encuentran protegidos o protegidos por esta protección constitucional en cuanto a la inviolabilidad. El magistrado también nos da su licencia en esta parte donde pues nos establece
que no solamente la parte de un table, como lo conocemos comúnmente, pues pueda tener una necesidad de una orden de cateo, y que a final de cuentas todo lo que se obtiene como medios de prueba llegando a una audiencia de juicio, pues algunos órganos jurisdiccionales o en algunos amparos se están demeritando esos medios de prueba porque no existió una orden de cateo. En el tema de pornografía infantil también hay un tema sumamente relevante que nos llama la atención, donde en el análisis que hace el magistrado nos explica claramente cómo los órganos jurisdiccionales establecen esta parte de almacenamiento, donde los que llevan a cabo esta actividad de pornografía infantil pues deben de tener la pornografía en sus aparatos electrónicos propios, en su almacenamiento personal. Y entonces hay criterios de órganos jurisdiccionales que otorgaron amparos a establecer que las imágenes que se encontraban de pornografía infantil eran bajadas de redes, ¿no? O de situaciones virtuales, las cuales escapaban dentro del tipo penal de este delito. Y pues bueno, hay diferentes formas también, nos habla de las personas que en su momento eran víctimas y que fueron tomadas sus declaraciones como testigos, y que en la investigación de forma posterior se establece que las víctimas o testigos pudieran ser también colaboradoras del delito de trata. Pues bueno, las declaraciones de ellas principalmente que se vertieron en la investigación pues no merecen valor porque no se tomaron con las formalidades de persona imputada. Por decir algunas de las situaciones más relevantes y que nos llamaron la atención de este análisis, que pues bueno, agradezco de suma la parte de que me permitan comentarla y también exponerla en esta intervención del trabajo que dignamente y profesionalmente hizo el magistrado Juan José Olvera, y que también nos ha permitido que sea también de manera publicitado a través de la universidad. Y por último, quiero cerrar en el tema de lo que tiene que ver con el tema de jurídica. En los porcentajes comentaba yo que si analizamos y desde una perspectiva general de este análisis que hace el magistrado de manera excelsa, podemos tener que es una mina de oro para diferentes instituciones públicas, privadas, y también para la abogacía, para la academia, para que podamos abarcar a partir de este análisis los datos que nos servirán para la materia de prevención, los datos que nos están dando para materia de profesionalizar la investigación a través de fiscalías, peritos, ministerios públicos, policías que tengan una formación de investigación con perspectiva de género y en el tema de trata, y también nos dará o nos está dando pauta para verificar qué tipo de criterios e interpretaciones están realizando los órganos jurisdiccionales, por lo menos a nivel federal, en estas resoluciones. Se me hace que es la distancia o algo ahí, la señal, porque acá sí sirve. O sea, ya lo hemos cambiado, para allá, para allá. O sea, yo creo que es donde está sentado, probablemente, ¿no? Que hace como…
Gracias. Y pues bueno, reconocer el trabajo profesional y de verdad de suma importancia el trabajo de análisis de casos que hace el magistrado Juan José Olvera López y que va a ser oro molido, dijimos, para todos los que nos gusta esta materia, no solamente de estudio académico, sino operativo y también jurídico, para también la parte legislativa, donde las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales, pues vemos que sigue todavía habiendo ciertos resquicios jurídicos que han permitido la concesión de amparos que en su momento también se traducen en libertades. Entonces, yo agradezco nuevamente, magistrado, de manera personal, que nos permita ser una plataforma para dar a conocer ese trabajo que merece que todos lo conozcamos desde cualquier ámbito y que también, pues, desde las instituciones podamos poner nuestro granito de arena para poder empoderar este trabajo de análisis, pero también desde la perspectiva académica, desde la perspectiva operativa y de capacitación de los funcionarios en materia de trata de personas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy agradecidos por la anfitrionía del Senado. Gracias, senadoras, por recibirnos y sobre todo porque hemos entendido desde México SOS, hemos entendido que no podemos hacer mucho si todos vamos o cada quien va por su lado. Creo que necesitamos cerrar la brecha siempre, ese ha sido el principio de trabajo y creo que desde estas organizaciones como Comisión Unidos contra la Trata, que va liderando estos proyectos, México SOS y muchas otras, entendemos que si cerramos la brecha entre autoridades y sociedad, las cosas caminan mucho mejor. Bueno, hoy lo que presentamos al Senado, todos como ciudadanos con cargo público, ciudadanos sin cargo público, pero lo que presentamos desde el trabajo del magistrado, desde el trabajo social que hacen las organizaciones de la sociedad civil al Senado, pues es una herramienta, una metodología importante que creo que les puede ayudar mucho para rescatar pues lo que en 10 años se ha hecho, que ya es muy distinto a lo que hace 10 años no se hacía. Falta mucho por hacer, por supuesto, voy a dar algunos datos ahora, pero sin embargo esto nos muestra que es una herramienta eficaz, que ha funcionado y que sin duda alguna le servirá como para defensa y perfeccionamiento de lo que ya tenemos. Creo que es fundamental y que siempre estamos aquí trabajando de la mano y en conjunto. Gracias por ello, senador. Y me parece que para entender un poco esta problemática, porque a veces se nos puede olvidar, pues desgraciadamente esto a nivel mundial ha ido creciendo. Hoy tenemos 21,000 niños en México que más o menos se calcula están siendo explotados sexualmente. Hoy tenemos datos del 1.7 millones de niñas y niños en el mundo que están siendo explotados sexualmente. Y en términos generales, según la Organización Internacional del Trabajo, en un reciente reporte habla de 50 millones de personas que están sometidos al tema de trata, entre trabajo forzado, matrimonio forzado, explotación sexual, 50 millones de personas. Es increíble, y esto es lo que más o menos se puede contabilizar. Seguramente habrá, como siempre, la cifra negra, que si nos basamos en la cifra negra, pues hay que multiplicar esto por al menos 4, ¿verdad? Que es lo que tenemos normalmente en cifras negras. Nos dicen por ahí también que 1 de cada 8 trabajadores forzados, es decir, estamos hablando de que hoy a la trata se le conoce como la esclavitud moderna, que por mucho ya duplicó el tema de la esclavitud cuando se hizo la liberación oficial en el mundo y se le condenó y se marcaron leyes, protocolos, reglamentos, organizaciones, unidades. Bueno, pues hoy ya la esclavitud moderna rebasa por mucho esos años anteriores. Eso es lo triste y es lo que tenemos que entender, que estamos viviendo una etapa de esclavitud moderna. 1 de cada 8 trabajadores forzados, es decir, en esta esclavitud moderna, bueno, pues es un menor, nada más para que lo veamos el tamaño de lo que estamos diciendo. Y más de la mitad de ellos son víctimas de explotación sexual. En 2021 había 10, el registro, la estadística ya nos dice que se encontraron
10 millones más de esclavos modernos que en el 2016. O sea, claro, se nos cruzó todo un fenómeno de pandemia y lo que ustedes quieran, pero esto va para arriba. Obviamente, si hablamos del negocio comercial, pues hoy la trata a nivel mundial ya rebasó o ya desplazó a las armas como el segundo delito más poderoso y lucrativo en el mundo. Primero, todo lo que tiene que ver con narcotráfico y sus redes, después estaba armas, hoy está trata y el tercer lugar pasa armas. O sea, no hay de que pues prácticamente congratularnos en estos temas en donde sigue creciendo a nivel mundial, sino más bien nos tiene que seguir haciendo pensar. La edad promedio, esto nada más para que entendamos un dato, la edad promedio de víctimas en pornografía infantil es de 12 años, es decir, a un chiquitín, a una chiquitina, se le explota sexualmente en promedio a los 12 años, quiere decir que hay más para abajo y más para arriba, ¿no? Ese es el tema, no solamente estamos hablando de adultos, que ese es el tema también que estamos tratando, o sea, son niños y niñas y estamos hablando hasta de bebés. Entonces, esto es el tema perverso y que nos debe de doler y no nos puede dejar tranquilos. Y este negocio de la pornografía infantil atrae a 3.5 billones de visitas mensuales. Nada más para que vayamos dándonos una idea, México es el primer proveedor en todo este tema de trata, adultos y menores, a Estados Unidos, principal mercado, México. Bueno, pues esto es un poco de numeralia, pero para que entendamos de qué tamaño es el monstruo, pero lo que es clarísimo es que desde hace 10 años surge una ley que está trabajando y que ha tenido grandes resultados, pero además no es una ley, sino organizaciones que la fomentan, como Comisión Unidos contra la Trata, por supuesto, y muchas otras, y cada día la conciencia y el trabajo en este delito es mayor, y me parece que eso es lo que destacaríamos. Hoy, desde estas organizaciones de la sociedad civil surgen varios esfuerzos. Por supuesto, desde ahí México SOS empieza a trabajar en este tema, metidos muy fuerte en temas y relación con las autoridades. Bueno, pues ahora clarísimamente metidos en el tema, sobre todo de tráfico y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero surge también esta fundación de reciente creación, que es Freedom. Hablo de esto como casos de éxito e iniciativas nuevas. Surge Freedom trabajando en conjunto con todos nosotros. Vengo incluso representando a Freedom también, y Freedom hablando directamente de que va a enfocar todas las baterías en el tema del tráfico y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Se genera un primer modelo de trabajo en Quintana Roo. Quintana Roo es uno de los lugares más complicados junto con otros en el país, pero Quintana Roo se destaca pues, por lo que es Quintana Roo, precisamente las oportunidades que se gestan y se generan, pero a partir de este año se genera en la unidad de Freedom, Comisión Unidos contra la Trata, México SOS y otras más, se genera una serie de acciones muy puntuales que no se habían dado. Se genera una unidad especializada contra el tráfico y explotación, la UTRENA que le hemos llamado, se genera todo un protocolo de agentes encubiertos, se genera toda una intervención en aeropuertos y en centrales camioneras, se genera capacitación, cambios de autores, etcétera. Todo esto no lo puede hacer sola la ciudadanía, necesitamos trabajar de la mano con nuestras autoridades y es lo que estamos haciendo. Queremos que estos modelos que están implementándose en estos lugares podamos llevarlos a todo el país. Y ese es uno de los grandísimos objetivos que tenemos y hacia allá es donde vamos. Y terminaría diciendo que, bueno, en estos esfuerzos que se han dado a partir de este año, hoy se han rescatado ya a cerca de 15 niños y niñas que ya no están, 26 se ha evitado que se consuman, es triste decirlo como lo comentamos, pero es que así es. Se ha evitado ese peligro, se ha detenido a más de 15 personas delincuentes dedicadas a la explotación y a redes, se están desmantelando, por supuesto, con todo un proceso y una vinculación ya dedicados a proceso. Y se ha evitado el riesgo mayor en otros sentidos.
Y quisiera destacar el trabajo de Comisión Unidos contra la Trata en este sentido, porque como quiera van liderando, van marcando una pauta importante en todo esto, y creo que si hoy aprendemos a trabajar todos en conjunto, como creo que lo estamos haciendo, sin lugar a dudas las cosas irán mejorando en nuestro país, en donde tenemos muchísimo que hacer. Y el estudio que el magistrado ahora nos presenta, me parece que es una herramienta que nos facilitaría todo esto. No vamos a descansar en este delito, porque se están metiendo además con los más vulnerables de todos los seres humanos. Estamos hablando de chicas, de chicos, de adolescentes, el caso de Guadalupe y de muchos otros. Creo que nos debe animar, lejos de condonarnos y llorar, creo que nos debe animar a fortalecer las estrategias, a generar las estrategias puntuales en rehabilitación y en contención, y en decir y sentirnos orgullosos que en México podemos reducir esto a los mínimos que pudiéramos hacerlo. Gracias otra vez por todo el apoyo y gracias a nuestras senadoras. Gracias a usted por compartirnos esta gran labor, y ahora le doy el uso de la palabra al magistrado Juan José Olvera López. Es magistrado del primer circuito del Tribunal Colegiado en materia penal. Muchas gracias, y hay algunas preguntas que quieren hacer después. Les cedo el uso de la voz para poder escuchar también a los demás. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra, Silvia Beltrones, el senador Miguel Ángel Mancera, que estuvo aquí con nosotros, por abrirnos este espacio para presentar este estudio, este espacio muy importante en términos generales y para este estudio en particular. El máximo recinto legislativo del país, que además es el competente para legislar esta materia, me parece que es el mejor lugar para presentar estos datos. Como ustedes han escuchado, aquí se presenta un breve estudio, brevísimo, 29 cuartillas, prácticamente nada, ¿no? Que deriva del estudio de poco más de 1000 sentencias que se han producido desde el 84 para acá en el Poder Judicial de la Federación sobre el delito de trata de personas. Quiero hacer algunas precisiones metodológicas para después poder ahondar en algunos temas si fuera de su interés. Primero, es un análisis personal, no institucional del Poder Judicial de la Federación. Es un análisis que he realizado a partir de involucrarme en el tema porque soy juzgador y tengo competencia en la materia. De algunos casos que hemos tenido en mi tribunal, de los que he sido ponente y en algunos en los que los criterios del servidor no han prevalecido, es que surge el interés de revisar a fondo esta problemática. Y el estudio que se hace es sobre la información que se genera en el sistema de integración y seguimiento de expedientes del Poder Judicial de la Federación, conocido como CISE, una ventana de información pública a la que cualquiera de ustedes puede acceder como ciudadano. De modo que el estudio que hice aquí bien podría realizarlo cualquiera de ustedes. Lo hice incluso deliberadamente trabajando con a pesar de que tengo acceso a la información privada en la red interna, lo hice de la externa para tratar de justificar que lo que se puede decir aquí pueda ser verificable por cualquiera que tenga interés en el tema. Lo que aquí advertimos es el tema de trata no es lo que ocurre de manera cotidiana en cantidad, solamente lo que llega a los tribunales federales, principalmente por la vía del amparo. Ustedes entenderán entonces que hay mucho más actividad en la vida real y también hay persecución, en algunos casos eficiente, en algunas entidades que por parte misma de la eficiencia hace que sea innecesaria la intervención del juicio de amparo para corregir desvíos. Quiero con esto decir que se encontraron ustedes datos como que hay algunos lugares en los que hay más frecuencia delictiva, sí, pero es una lectura de la persecución. Es decir, podría haber entidades como la Ciudad de México en la que se concentra un alto número de asuntos, pero bien podríamos decir, bueno, esto mide la eficiencia en la persecución. Hay entidades en las que hay 0 asuntos y ahí la reflexión que habría que hacerse es, ¿no hay trata o no se persigue la trata? ¿Verdad? Ese es el tema con el que habría que ver esta imagen. Por ejemplo, podrán ustedes advertir que en la Ciudad de México se exacerbó la demanda de justicia de amparo a partir del año 2012.
cuando surge la ley y cuando inicia la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno. Bueno, pues pasa que en la vida cotidiana se persiguió, para quienes vivimos en la Ciudad de México lo pudimos presenciar públicamente, se persigue el delito. Esto produce pues muchos asuntos, y una lectura que no fuera correcta sería, es que en la Ciudad de México hay muchos delitos. No, en realidad en la Ciudad de México se persigue mucho este delito, desde este enfoque, desde luego. La otra cuestión es que pues, se hacen algunas lecturas de los casos, de los temas que para un juzgador como su servidor podrían ser relevantes, pero metidos en esta mina, pues extrajimos esta información. Pero cualquiera de ustedes, como ya lo hacíamos acá antes de empezar, es que aquí hay unos datos que podrían leerse, se pueden hacer muchas más lecturas, muchas más. Aquí podríamos volver a empezar y extraer la información que fuera del interés de cada uno de ustedes. Hemos identificado los temas más recurrentes, sobre temas más delicados y sobre todo que generan mayor diversidad de opiniones a la hora de decidir por parte de los jueces. Hay temas en los que estamos todos de acuerdo, no tiene mucho sentido estarlos explorando. Hay otros en los que tristemente no hay un tema resuelto y las decisiones se mueven para un lado o para otro dependiendo del órgano colegiado al que le toque. Por ejemplo, decir que un lugar, un table, es un domicilio particular para los efectos de la protección constitucional. Es decir, hay jueces que dicen que para poder entrar a un table a investigar un delito se requiere orden de cateo. Me parece, aquí está dicho, lo dije en un asunto, perdí por supuesto, me parece que no es necesario una orden de cateo en esos casos. Pero prevalece el criterio que desde luego pues, inhibe la eficiencia en la persecución, la dificulta notablemente, y cuando además luego se recarga la responsabilidad del operador que se metió sin orden de cateo, pues entenderán ustedes que el policía pues, la piensa dos veces para entrar, a pesar de que ahí está operando un lugar de esta especie. Me parece que son de los temas delicados que puede arrojar este análisis. Por lo demás, recoge información empírica, que es un punto siempre sólido para cualquier política pública. Escuchamos con mucha frecuencia datos anecdóticos, experiencias personales de cómo está el tema, entre otros en este caso de trata. Pero esta información nos permite tener una base sólida de datos empíricos que nos pueden decir por dónde están las fortalezas de las instituciones para la persecución, en este caso el legislativo, y dónde pueden estar las debilidades de la legislación. Solamente a manera de muestra están acá, les destaco 2 fortalezas y 2 debilidades, como botones de muestra de lo que arroja esta información, que no es información mía, es información producto de los juzgadores federales. Primero, la Ley General del año 2012 se constituye en un parteaguas para la eficiencia en el combate a este delito. El delito de trata de personas existe desde el 84, pero de 84 a 2012 podríamos contar con los dedos de la mano los asuntos que tuvimos en los tribunales. Yo fui juzgador federal con competencia en la primera instancia, 6 años, nunca tuve un caso de trata, ¿verdad? Había actividad social de trata, había mucha. ¿Qué asunto? ¿Cómo nos llegaban los asuntos a los tribunales federales? Por la comisión de delitos contra la ley de migración por parte de las personas tratadas. Es decir, yo tenía en la sala del juzgado a las personas que eran víctimas de trata, en términos reales, pero que eran llevadas ante la justicia federal por estar cometiendo un delito contra la ley de migración. Entonces, es muy complicado entender que así se puede combatir el delito, porque así visto, institucionalmente hablando, se convierte hasta un incentivo para el delito, porque el tratante tenía esta herramienta para controlar a las personas tratadas. Mira, si tú denuncias que se va a llevar a la cárcel, es a ti. Y la realidad lo demostraba, así era, ¿no? Esto pasaba entre el 84 y el 2012 porque era delito el que cometían estas personas y porque el de trata no tenía una base sólida, una ley general que estableciera todos los elementos más duros para perseguirlo eficientemente. ¿Qué contiene esta ley? Por ejemplo, entre muchas otras virtudes, que establece que una persona que está sujeta de trata no va a ser perseguida por los delitos en general que cometa bajo ese escenario, y mucho menos va a ser sujeta de detención ni por razones migratorias. Es decir, se establece una causa de justificación
me parece razonable en este entorno. Cambia, desde luego, la operación cotidiana. Ahora tenemos a los tratantes en las salas de audiencias y no a las personas tratadas. Me parece un gran avance. Y desde luego, los datos que tenemos aquí revelan que después del 2012 para acá tenemos de manera cotidiana, tristemente de manera cotidiana, pero tenemos los casos en los tribunales. Ya es frecuente, semana a semana, tener algún caso sobre trata. La otra gran fortaleza de esta ley es que protege, me parece que de manera correcta, a la víctima en todos los sentidos, como sujeta de delito y también creando mecanismos para una reparación integral del daño. Son dos factores importantes. Lo digo con toda claridad en la ley. Me parece que aquí la operación de la persecución está debiendo, pero tienen las bases legales, me parece, suficientemente claras como para mejorar la eficiencia por parte de las autoridades ejecutivas. Tenemos una ley, tenemos datos, que son los que estamos aquí presentando. Antes no teníamos la ley, sabíamos que era el delito, pero no teníamos información para poderlo identificar con sus fortalezas y sus debilidades. Dos debilidades de la ley, me parece, como siempre, todo es perfectible, más a 10 años de experiencia operando, que se pueden identificar dos constantes en esta información. Una de ellas es que, básicamente, la pena de prisión en general se incrementó, en general. Pero la pena mínima se bajó respecto a la ley anterior. Es decir, una persona que enfrenta hoy un delito de trata después de 2012 tiene una pena mínima más baja que la ley anterior. ¿Quiere esto decir que hoy es posible que un tratante salga con una pena menor que en el pasado? Sí, eso es un problema. ¿Por qué? Porque se incrementaron las máximas y eso en principio suena bien, sentado allá y en abstracto, pero en concreto frente a un caso, para bien o para mal, parte quizá de un problema operativo que produce un resultado negativo, me parece, es que los jueces terminan imponiendo las penas bajas. Entonces, conforme a la ley anterior, si ponían pena baja era 6 años. Hoy, conforme a la nueva ley, aunque tiene penas, el techo de la pena es más alto, el piso es más bajo. Al final del día, salen con penas más bajas. Me parece que ese punto, que visto el promedio está más elevado, entender que en la vida real, por muchos factores que aquí se pueden ir analizando con detalle, en la vida real la operación se mueve en las penas bajas. ¿Es un defecto de operación? Me parece que es un defecto, pero también es una realidad. Se puede solucionar con una persecución más eficiente, se puede solucionar con una decisión más eficiente, sí, pero se puede también mejorar con una ley que suba el piso de las penas, me parece. Y la otra debilidad está ya a partir de la ley, pero que genera también problemas de operación, es que en México está sancionado por esta ley, está sancionado el consumo. El cliente de trata de personas es corresponsable del delito de trata. Dicho con más claridad, con base en las sentencias, no opinión personal. Digo, lo dice la ley y ya fueron enjuiciados los casos, ¿no? El consumidor, como decía hablando tristemente de este producto, es un tratante. Así lo establece la ley, pero ahí hay dos temas. En la persecución de ordinario al consumidor no se le persigue. ¿Por qué razón? Aquí me podrá decir, por un problema operativo, sin duda, ¿sí? Pero por otro lado también, y me parece que la ley aquí puede tener un espacio de oportunidad, la pena, el piso, otra vez, es muy bajo, 2 años de prisión. Cuando se quiere medir la importancia de este delito, se dice, es que el consumidor podría enfrentar una pena hasta de 40 años, es cierto. ¿Perdón? 5. Mínimo. Se sube el techo, anda en 40 años. Entonces, cuando mediáticamente se quiere medir la trascendencia de la persecución, se dice, podría ir a la cárcel hasta 40 años, ¿no? Sí, pero en términos reales también hay que decir que podrían ser 2 años. El piso son 2 años. Los casos que sí se está persiguiendo, que son realmente muy reducidos, en el ámbito federal han venido al amparo 2 consumidores
nada, ¿no? En buena medida pasa porque, por ejemplo, el Estado de México persiguen también al consumidor, pero como la pena es muy baja, en 3 días se va con un beneficio de justicia alternativa. La justicia alternativa es una gran virtud, desde luego, pero puede haber casos en los que es una salida muy rápida, ¿no? Muy rápido y poco disuasiva por lo demás. Me parece que en este sentido, solo por hacer una reflexión propositiva, crítica para esto, diríamos, la ley aborda muy bien los temas, me parece, ha contribuido a que hoy la persecución sea una realidad, también me parece que lo es. Si tuviéramos que intervenir para reformar, para mejorar, me parece que los datos lo reflejan. Como juzgador yo no diría que es mejor o que es peor, penas altas, penas bajas, eso le corresponde a los congresistas, pero me parece que el punto débil como producto está ahí, en las penas bajas. Solamente, y solo porque además ya se ha hablado mucho de este documento, y porque además pasará, seguramente les ha pasado, que cuando empiezan a leer dicen, ay, pero aquí también se podría conocer este dato, sería importante conocer este otro, sería importante. Hay mucho todavía más que explorar, metidos a esta mina de información, con los límites que a veces resulta hacerlo de manera personal y no institucional, pues sacamos esto a manera de muestra. Pero que me parece que al final puede ser, con todo, un dato empírico, siempre necesario para la toma de decisiones institucionales. Senadoras, muchas gracias. Gracias, magistrado. Muchas gracias por este trabajo. Le doy las gracias a la senadora Silvana Beltrones, quien también ya tiene que estar en el Pleno. Disculparán que estos eventos, cuando se hacen día de sesión, entramos y salimos, pero quiero darle el uso de la palabra. Tiene un comentario interesante que compartir con nosotros la magistrada Marisol Castañeda Pérez, magistrada del Tribunal Colegiado en materia administrativa y de trabajo de Querétaro, a quien le vamos a dar el uso de la palabra para que nos dé un breve comentario de lo que se está haciendo en Querétaro. Acá le paso aunque sea, o se sube, porque es que si no, como estamos transmitiendo en vivo. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. No quería usurpar el espacio, pero primero que nada quiero felicitar, quiero celebrar, quiero reconocer la atención que ponen, sobre todo en este espacio, senadoras, senadores, el magistrado, compañero del Poder Judicial de la Federación, sobre este tema. Como presidenta, además de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, hemos tenido un espacio como este en el que hablamos y conocimos sobre todo el testimonio de las personas supervivientes de este terrible mal. Es alarmante no solamente los datos que ya nos han dado, no quiero ser repetitiva, por supuesto, pero lo primero que a mí me llamó la atención en aquella ocasión cuando vimos o cuando platicamos sobre este tema es que es algo tan común, es algo tan a la vista de las personas y a la vez tan ignorado. Tantos espacios como estos, como los que hablaba el magistrado, como estos que se conocen como tables, pero bueno, uno podría pensar que ese podría ser un lugar ordinario, digamos, para este tipo de actividades, pero resulta que no nada más son esos, sino que están los restaurantes, los bares, los gimnasios, las estéticas de belleza, los masajes, en fin, o sea, espacios en los que se realiza esta práctica son muchísimos. Y lo paradójico, insisto, es que están a la vista de todas y todos y que nadie dice ni nadie hace nada, ¿no? El tema que hoy nos ocupa, el que nos trae aquí, pues es el análisis de esta ley que, como bien ya nos explicaba el magistrado, pues sí, es un parteaguas y es un avance muy importante, ¿no?, para el tema. Digo, hace 12 años que no existía esta ley, pues ya nos daba cuenta el magistrado de los pocos asuntos que siquiera podían llegar a un tribunal, ¿no? Ahora, bueno, creo que como toda la ley, como todo el derecho es perfectible, pero no solamente eso, sino actualizable, ¿no? Las circunstancias sociales se van moviendo cada día,
hace 10 años no teníamos este boom de las redes sociales, del internet. Hoy cualquier persona, cualquier niña, cualquier niño, literalmente, pueden entrar a esta red de trata de personas sin siquiera darse cuenta, ¿no? O nosotros como padres, como madres, no nos damos cuenta. Pues creo que en esa medida es que sí tenemos la necesidad de hacer foros como este, de escuchar, por supuesto, a quienes están aplicando esta ley, los obstáculos que se están presentando, cuáles son las áreas de oportunidad y dónde es donde debemos poner más el ojo. Porque, insisto, lo paradójico de este tema es que está a la vista de todos y a la vez es invisible para todos. También desde la Asociación Mexicana de Juzgadoras, que tengo ahora el honor de presidir, les comentaba, hemos hecho algún trabajo sobre este tema. Estamos comprometidas con seguirlo analizando, con seguir tratando de aportar, ¿no?, esta visión, insisto, de quienes tenemos a cargo la aplicación de la ley, los obstáculos que representa de repente para nosotros. Mi compañero el magistrado tendrá algo o podrá dar cuenta de algo de lo que voy a decir. Es bien común, ¿no?, que vienen los asuntos con nosotros y cuando llegan ya incluso a esta etapa ya de un juicio de amparo directo, pues ya tiene un camino muy recorrido, en el que desafortunadamente si hay alguna deficiencia o algo que quedó mal desde el principio, pues es muy difícil que en una etapa posterior como esta, que es la última, se pueda emitir una decisión diferente. Entonces creo que también valdría la pena traernos a estos foros a quienes se encargan de procurar justicia, ¿no?, a quienes se encargan de esa etapa inicial de la procuración de justicia y que luego pasa al ámbito de la impartición de justicia. Creo que eso también sería muy importante, abrir este espacio a quienes de primer momento tienen la obligación de realizar una investigación, pues que se hiciera con toda la seriedad y con toda la aplicación de la ley que merece. De momento sería todo por mi parte. Insisto, reconozco muchísimos senadoras, senadores que estuvieron hoy aquí. Su interés es de repente, vuelvo a lo mismo, paradójico que no se vea con la gravedad con la que se ve, y bueno, que ustedes presten interés a esto, de verdad que es, creo, un gran aliciente. Muchísimas gracias. Efectivamente, el problema en este país, y lo hemos dicho siempre que tenemos la oportunidad, es la impunidad. Y también la construcción del tejido social, que creo que mucho pasa por la familia. Ahí donde 2 o más miembros en un espacio representan una familia. Y no podemos negar que hay familias en donde a los 12 o 13 años le dan permiso a la hija de casarse con el príncipe azul que conoció en internet, porque además 1 de cada 5 personas que son atrapadas por este horrible y escalofriante delito, pues lo hacen a través del Facebook. Y nuestros hijos no nos dan acceso, no quieren que seamos sus amigos, nunca sabemos que están bien. Entonces yo creo que somos todos tenemos una responsabilidad. La autoridad, por supuesto, tiene la mayor, pero la familia tiene que formar, y esa es, creo, una de las deficiencias que tenemos en esta sociedad, en donde, pues si le va a ir mejor a mi hija, si ya vino el muchacho, se ve muy agradable, le compró flores, la conquistó 3 veces, ya lo conocemos, no vuelven a ver a la hija. Y no sé ustedes si las conocen, pero yo sí. Y no vuelven a ver a la hija. Y no se vuelve a reportar. Y la mamá dice, ay, pues es que no ha de tener teléfono. O sea, una serie de justificaciones, que por eso yo creo que el interés no solamente del Senado de poder perfeccionar esta legislación que estamos conmemorando de hace 10 años, y con mucho gusto haremos las iniciativas al respecto. Creo que es muy importante, no solamente, como bien dicen, llorar al escuchar una narración de lo que cada una de ustedes vivió, sino para mí sería la palabra compasión. Debemos tener compasión, y tener compasión es tener compromiso, porque no te tengo lástima, quiero ayudar de alguna manera. Y de esa manera hay muchas senadoras y senadores en el Senado que hemos tratado no solamente de incidir con otros compañeros, sino también de decirles a nuestras propias autoridades. Yo, siendo poblana, he hecho exhortos, vemos cómo
El corredor Puebla-Tlaxcala es donde más sucede este delito y parece que nadie ve, como bien lo dice. Entonces creo que tenemos mucho que hacer y quiero cerrar esta presentación y lo hago como siempre con mucho cariño de recibir a Carla Jacinto Romero, ella quien no solamente es víctima y por la cual, y quiero decirlo, en una conferencia, mi interés se convirtió no solamente en un interés compasivo, sino más bien en una acción de vida. Así que bienvenida como siempre, Carlita. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecerles a todos ustedes por todo lo que hacen día con día. Saber que estar sentado allá, tomar decisiones es muy complejo, muy complicado. Ya quisiera yo estar ahí para tomar esas buenas decisiones, pero al final no solamente es el agradecer por nombre a los senadores, a las senadoras, a los magistrados, a todos los que están aquí escuchando y las personas que pues diariamente nos acompañan día con día, sino agradecer pues más que todo lo que hacen y todo lo que han hecho y todo lo que está aquí sentado, escrito por ley, y realmente pues el hecho es que aquí estamos de pie. No solamente fueron días, fueron años de esclavitud, fueron años donde hubo golpes, donde hubo violaciones, abusos sexuales, pérdida de nuestros propios derechos, pérdida de nuestras propias decisiones, de nuestros sueños, pero al final de todo pudimos creer en personas como ustedes, personas que hicieron algo, personas que han querido hacer algo y que hoy están poniéndole pensamiento, criterio al hacer algo. Y yo opino que más que todo eso que tenemos que agradecer es agradecer a las personas que nos han rescatado de nuestro propio calvario. Yo agradezco infinitamente a esa persona, a ese ángel que siempre me cuidó, que a pesar de ser un cliente no me vio con ojos sexuales, sino me vio con ojos de un ser humano, de que yo era un ser humano y que nadie me podía tocar y que podía tener mis propios sueños y que podía tener una familia y que tengo una muy gran familia, porque tengo muchas mamás, tengo muchos papás y tengo muchos de todo. Pero sobre eso, José Víctor Calvario Becerra fue esa persona que me hizo por primera vez sentirme de niña a mujer, porque ya no era yo un objeto, sino era una persona que podía sentir, que podía llorar, que podía cantar, que podía gritar y que podía hacer valer mis derechos. Creo que esos derechos después fue cuando él me dijo, es hora de poder salirte de aquí, es hora de tomar a tu hija y decidir que hoy puedes ser otra persona. Caí en las manos de Rosy, caí en las manos de Fundación Camino a Casa, esa fundación donde me brindaron miles y millones de oportunidades, pero sobre todo ese gran patio con esas grandes plantas donde decidí también tomar la decisión de tomar una terapia yo misma y decir, yo puedo. ¿Por qué? Porque tengo una hija atrás de mí que la veo con los mismos ojos con los que me vieron en alguna vez, de odio, de tristeza, pero me enseñaron a ver a una niña con amor, con solidaridad, con pensamientos, y que ella no podía sufrir lo mismo que yo sufrí. Hoy esa niña tiene 15 años, esa niña que ya va a entrar a la preparatoria, que al final de cuentas me saca canas, me quita el cabello, pero creo que con tantos años, estos ya casi 15 años, 14 años que he estado libre de todo este delito, agradezco a cada una de esas personas, a usted, senadora Nancy Sierra, senador Miguel Ángel Mancera, a la senadora Silvana Beltrones Sánchez, a Guadalupe, que es mi amiga, mi jefa hoy, al doctor José Antonio Aquihuatl, es que no puedo pronunciarlo, a Orlando Camacho y al magistrado José Olvera López, que han hecho algo, y más allá de hacer algo, a nuestra queridísima amiga Nayeli Gutiérrez, que también es presidenta de AMAC, pero al final de todo es el querer seguir trabajando por nuestras y nuestros niños, que hoy son esclavos de un delito que no tiene que estar vivo, que hoy tenemos que
ver por esas niñas, por esos niños, por esos adolescentes, porque creo que la mayoría de aquí tenemos hijos y que esos hijos van a crecer y que va a ser nuestra siguiente generación, y esa generación va a tener que hacer algo por lo que nosotros hicimos y por lo que nosotros estamos trabajando. Creo hoy firmemente que podemos hacer mucho más. Creo que no podemos retroceder la ley. Creo y pienso que hoy tenemos que tener justicia, no nada más de meterlos a la cárcel, sino realmente hacer algo nosotros, la prevención, las escuelas, las primarias, las secundarias, las preparatorias, las universidades, el Senado, la policía. Hemos educado a miles, infinitamente, muchísima gente, personas que han sido policías federales, estatales, municipales, presidentes municipales, pero más allá de estar previniendo con un testimonio, creo que también debemos de prevenir con hechos. Esos hechos que nos hacen crecer como personas, que nos hacen crecer como políticos y que nos hacen crecer como humanos. Las leyes no se hicieron nada más para vernos bonitos en una foto, sino realmente para saber qué es lo que estamos haciendo día con día y por qué estamos sentados en donde estamos sentados y por qué elegimos las carreras que nosotros elegimos para poder crecer y para poder fomentar y erradicar todos estos delitos que están aquí a la vuelta de la esquina. Quiero agradecer a Rosy, porque Rosy ha sido una persona que me ha enseñado a no nada más a ser Carla Jacinto, sino a ser esta persona que ha crecido día con día, que ha estado de pie y que hoy puede no nada más decir soy víctima de trata de personas, sino ella me ha enseñado a decir soy Carla Jacinto, soy sobreviviente de trata de personas y sin embargo hoy voy a luchar por esos derechos de las niñas y los niños. También quiero agradecer a la magistrada Marisol Castañeda, porque también ha sido pues esa persona que ha luchado contra la trata de personas, y también agradecer a Adriana Castañeda Rivera, que ha estado pues en mucho de más allá, apoyando a todo esto que hemos estado haciendo día con día. Paola, muchísimas gracias por organizar, por estar. A Nina también agradecerla también por estar, a nuestro querido amigo Rodrigo, que también ha hecho mucho por nosotros, y a todos los que están aquí por estar. Seamos muchos, seamos pocos, pero siempre vamos a estar escuchando y realmente dando una respuesta por todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Pues con esto terminamos este evento. Agradecemos, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, a quienes nos siguen a través de las redes del Senado de la República. El compromiso del Senado siempre será ese: tratar de perfeccionar las leyes y actualizarlas sobre todo, y por supuesto que cuentan con nosotros, no solo Rosy, sino Lupita, todas quienes están aquí, todos quienes han hecho algo desde su trinchera para cambiar esta realidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.